El umbral invisible. Efecto del umbral. Imagina que te levantas del sillón con un propósito claro. Buscar las llaves, tomar un vaso de agua, encender la luz. Caminas hacia otra habitación y al cruzar el marco de la puerta, tu mente se vacía. La idea se esfuma como humo en el aire. Ese vacío repentino tiene un nombre, el efecto del umbral. Los científicos lo describen como un fenómeno en el que tu cerebro, al pasar de un espacio a otro, interpreta ese simple cambio físico como un cambio de contexto. Es como si tu mente cerrara una pestaña en segundo plano y abriera otra nueva, perdiendo el rastro de lo que estabas pensando. Ese límite arquitectónico, esa frontera tan simple como una puerta, se convierte en un límite psicológico. Tu cerebro decide que la escena anterior terminó y, por lo tanto, la información que estabas usando deja de tener prioridad. Lo fascinante es que si regresas al lugar de origen, muchas veces el recuerdo vuelve, como si esa habitación guardara la clave para recargar el archivo mental que habías dejado en pausa. Este detalle nos revela que la memoria no es un cofre cerrado, sino un sistema frágil y condicionado por el espacio y el entorno. El tiempo que se estira, dilatación temporal. Piensa en ese instante en que un auto frena de golpe frente a ti, o cuando resbalas y caes en cámara lenta. En esos momentos de peligro, el tiempo parece estirarse, como si alguien hubiera bajado la velocidad del mundo. A esta experiencia se le conoce como dilatación temporal. Los investigadores descubrieron que durante episodios de alto estrés, el cerebro comienza a registrar una cantidad mucho mayor de detalles de lo normal. Es como si pasáramos de grabar en 30 fotogramas por segundo a hacerlo en 120. Al almacenar más información en menos tiempo, la percepción se transforma. Sentimos que cada segundo se prolonga, que cada instante tiene un peso inusual. No se trata de que el reloj funcione diferente, sino de que la conciencia intensifica su atención para aumentar las posibilidades de supervivencia. En situaciones extremas, el organismo se pone en alerta máxima, captando rostros, sonidos, movimientos, olores. Todo queda registrado con una nitidez casi dolorosa. Por eso, cuando recordamos esos momentos, parecen haber durado mucho más de lo que realmente fueron. Es una ilusión creada por la mente, una estrategia diseñada por la evolución, un truco que, aunque desconcertante, nos ha permitido reaccionar a tiempo frente a amenazas. Y en esa suspensión del tiempo, descubrimos lo vulnerables, a la vez, lo asombrosamente adaptables que somos. Cuando todo aparece de repente, fenómeno Baader-Meinhof, seguro te ha pasado. Aprendes una palabra nueva, escuchas un concepto desconocido o descubres una canción que nunca habías notado y de pronto parece estar en todas partes. Lo escuchas en la radio, lo lees en un artículo, alguien más lo menciona en una conversación casual. Este curioso efecto se llama fenómeno Baader-Meinhof, también conocido como ilusión de frecuencia. Lo sorprendente es que no se trata de magia ni de coincidencias sobrenaturales. Lo que sucede es que tu cerebro, constantemente bombardeado por miles de estímulos, filtra de manera inconsciente aquello que no considera relevante. Pero en el momento en que aprendes algo nuevo, tu mente actualiza sus prioridades y comienza a prestarle atención. Es como instalar un software de reconocimiento en tu cabeza. Lo que antes estaba invisible, de repente se ilumina. El mundo no cambió. Lo que cambió fuiste tú, y tu percepción empieza a resaltar eso que recién aprendiste. Por eso sentimos que todo aparece al mismo tiempo, cuando en realidad siempre estuvo allí. Este fenómeno explica por qué ciertas tendencias parecen explotar de la nada, o por qué un tema que nunca habías notado se convierte de pronto en omnipresente. En el fondo, es un recordatorio poderoso. La realidad que vemos no es objetiva, sino una construcción moldeada por aquello que nuestro cerebro decide priorizar. Recuerdos que nunca existieron, falsas memorias. La memoria es uno de los mayores tesoros de la mente humana. Sin embargo, a diferencia de lo que solemos creer, no funciona como una cámara que graba cada instante con precisión absoluta. En realidad, la memoria es un proceso de reconstrucción, y en esa reconstrucción, muchas veces, se cuelan detalles que nunca ocurrieron. Las falsas memorias son un fenómeno inquietante. Personas que aseguran, con absoluta convicción, haber vivido experiencias que jamás sucedieron. Pueden recordar colores, olores, conversaciones, hasta emociones intensas, todo en torno a un hecho inexistente. Estudios psicológicos han demostrado que bajo ciertas condiciones, como la influencia de preguntas sugestivas o la presión de un grupo, el cerebro es capaz de rellenar huecos de la memoria con inventos que parecen auténticos. Y no solo hablamos de recuerdos aislados. En casos extremos, se han implantado memorias completas de sucesos que nunca pasaron, sin que la persona llegue a sospecharlo. Esto tiene consecuencias profundas. Es la razón por la que los testimonios de testigos presenciales no siempre son confiables, y también explica por qué dos personas que vivieron la misma situación pueden recordarla de formas radicalmente distintas. La mente no busca precisión, sino coherencia. Prefiere inventar antes que aceptar un vacío. Al comprender esto, entendemos lo frágil que es la frontera entre realidad y percepción. Nuestra identidad misma, hecha de recuerdos, puede estar sostenida sobre pilares que nunca existieron. Ecos del tiempo, déjà vu. Hay momentos en los que la realidad se siente como una repetición. Entras a un lugar desconocido y de pronto una sensación extraña te recorre. Ya has estado allí antes. Cada rincón parece familiar, cada gesto conocido, aunque sabes con certeza que es imposible. Ese misterio lleva el nombre de déjà vu. Este fenómeno ha intrigado a la ciencia durante siglos. Una de las teorías
sugiere que ocurre cuando el cerebro, por un error en su sistema de clasificación, registra una experiencia nueva como si fuera un recuerdo. Es decir, lo que estás viviendo en tiempo real se archiva erróneamente como algo que ya sucedió. El resultado es esa inquietante ilusión de repetición. Otra hipótesis plantea que el déjà vu surge por un ligero desfase entre las señales que llegan a diferentes áreas cerebrales, como si la información se transmitiera dos veces, con un microsegundo de retraso. Tu mente recibe un mismo estímulo duplicado y ese eco se interpreta como memoria. Sea cual sea la explicación, el déjà vu nos recuerda lo frágil que es la percepción del tiempo y de la realidad. Para algunos, incluso roza lo místico, una pista de vidas pasadas, un vistazo a universos paralelos, un error en la matriz que sostiene nuestra existencia. Aunque la ciencia aún no ofrece respuestas definitivas, lo cierto es que este eco del tiempo es una de las experiencias más desconcertantes que podemos vivir. Colores que engañan a la mente, efecto McCulloch. Imagina observar durante varios minutos un patrón de líneas en colores intensos, por ejemplo, franjas rojas y verdes entrecruzadas. Al apartar la vista y mirar una superficie blanca o gris, algo sorprendente sucede. Sigues viendo colores que no están allí. Este extraño fenómeno es conocido como efecto McCulloch. A diferencia de los típicos afterimages o imágenes residuales que desaparecen en segundos, este efecto puede durar horas, incluso días. Lo más desconcertante es que no se trata simplemente de un error momentáneo en la visión, sino de una reconfiguración temporal en la forma en que el cerebro interpreta los estímulos visuales. En otras palabras, mirar esos patrones coloreados por un tiempo prolongado enseña a tu mente a asociar ciertas formas con ciertos colores. Después, aunque observes superficies neutras, tu cerebro completa la escena con los tonos que aprendió. Es una ilusión tan poderosa que puede alterar la manera en que percibes el mundo durante bastante tiempo. El efecto McCulloch es una muestra clara de que no vemos la realidad tal cual es, sino una versión filtrada y reconstruida por nuestro cerebro. El ojo capta la luz, sí, pero es la mente quien traduce, interpreta y a veces se equivoca. Y lo más sorprendente es que esos errores no siempre son fugaces. Algunos se incrustan en nuestra percepción y transforman, aunque sea por un instante, los colores de nuestro mundo. Rostros conocidos, almas extrañas, delirio de Capgras. Imagina mirar a los ojos de tu madre, tu pareja, tu mejor amigo y sentir, con total seguridad, que no son ellos, que han sido reemplazados por impostores idénticos en apariencia, pero vacíos en esencia. Este perturbador trastorno recibe el nombre de delirio de Capgras. No se trata de una simple sospecha. Para quienes lo padecen, la convicción es absoluta. Reconocen cada rasgo del rostro, pero la conexión emocional, esa chispa de familiaridad que debería encenderse, está ausente, y al no sentirla, la mente fabrica una explicación. No es mi ser querido, es un doble. Los científicos creen que este fenómeno surge de una desconexión entre dos áreas del cerebro, la que reconoce los rostros y la que activa la respuesta emocional asociada a ellos. Es como si el archivo visual estuviera intacto, pero el archivo afectivo se hubiera perdido en el camino. El resultado es devastador. Vínculos rotos, miedo constante, una realidad donde los seres más cercanos se convierten en amenazas disfrazadas. El delirio de Capgras suele aparecer en personas con lesiones cerebrales, demencia o ciertos trastornos psiquiátricos, y aunque es raro, demuestra lo frágil que puede ser nuestra percepción de la identidad. Este trastorno nos recuerda que nuestra noción de realidad no está en el mundo externo, sino en las conexiones invisibles de nuestra mente. Cuando esas conexiones se rompen, incluso los rostros más amados pueden convertirse en máscaras inquietantes. Lo que no está, pero creemos ver, ilusión de completación de escena. Imagina leer una frase rápidamente y estar seguro de haber entendido cada palabra, hasta que la relees y descubres que inventaste letras o cambiaste el sentido. Ese error se debe a la ilusión de completación de escena, un mecanismo en el que el cerebro rellena los huecos de la información basándose en expectativas. Nuestra mente busca eficiencia. En lugar de analizar cada letra o cada detalle con calma, prefiere adelantarse y completar lo que, según ella, debería estar allí. Este atajo resulta útil. Nos permite leer más rápido, interpretar señales incompletas o reconocer un rostro aun cuando lo vemos solo de reojo. Sin embargo, esa misma capacidad puede llevarnos a confusiones divertidas o peligrosas. Por ejemplo, podemos malinterpretar mensajes de texto, leer mal una señal en la carretera o incluso ver figuras que en realidad no existen. El cerebro no soporta el vacío. Por eso, ante la falta de información, se inventa lo que falta. Este fenómeno revela algo profundo. No percibimos la realidad tal cual es, sino una versión anticipada que fabrica nuestra mente. En cierto modo, no vemos con los ojos, sino con las expectativas que habitan en nuestro interior. Y cuando esas expectativas se equivocan, nos enfrentamos a la evidencia de que la frontera entre lo real y lo imaginado
es más delgada de lo que pensamos. La palabra atrapada en la mente, fenómeno de la punta de la lengua. Seguro lo has vivido. Estás conversando y de repente necesitas decir una palabra muy simple, algo que conoces de toda la vida. Sientes que está allí, al borde de tu memoria, pero por más que lo intentes, no puedes pronunciarla. Ese vacío desesperante se conoce como el fenómeno de la punta de la lengua. La ciencia explica que este glitch ocurre porque el cerebro guarda la información de las palabras en distintas áreas. Una parte almacena su significado, otra conserva su sonido y otra más las asociaciones que tenemos con ellas. Cuando intentamos acceder al recuerdo, esos sistemas deben sincronizarse. Sin embargo, a veces fallan en el enlace y la palabra queda atrapada a medio camino. Lo curioso es que la mente nos da una sensación de inminencia. Sabemos que lo recordaremos, pero no sabemos cuándo. Esa certeza es tan fuerte que puede acompañarnos durante minutos, hasta que, de repente, la palabra aparece en el momento menos esperado. Aunque molesto, este fenómeno también es un recordatorio fascinante de cómo funciona la memoria. No como un archivo ordenado y perfecto, sino como un enorme rompecabezas lleno de piezas dispersas. Cada vez que hablamos, nuestro cerebro las ensambla en tiempo real, y cuando una pieza se retrasa, quedamos atrapados en la frustrante frontera del casi recordar. Cuando la lengua tropieza, errores de lenguaje y sustituciones accidentales. A todos nos ha pasado. En lugar de decir el nombre de un amigo, pronunciamos el de otra persona. Confundimos mamá con maestra o soltamos palabras que no tenían nada que ver con la conversación. Estos lapsus, conocidos como errores de lenguaje o sustituciones accidentales, son pequeños glitches que revelan la velocidad y las limitaciones del cerebro. El lenguaje es una de las funciones más complejas que tenemos. Cada vez que hablamos, el cerebro debe elegir entre miles de palabras almacenadas, ordenarlas y articularlas en cuestión de milisegundos. En esa carrera vertiginosa, las palabras similares, por sonido, por significado o por cercanía emocional, pueden mezclarse. Es como si en una biblioteca abarrotada tomáramos el libro de al lado en lugar del correcto. La fatiga, el estrés o el hecho de estar haciendo varias tareas al mismo tiempo aumentan la probabilidad de cometer estos errores. Aunque puedan ser embarazosos, en realidad son señales de que nuestro cerebro prioriza la rapidez por encima de la exactitud. Prefiere comunicarse de inmediato, aun si eso significa tropezar con una palabra equivocada. Estos lapsus, lejos de ser simples accidentes, nos recuerdan que el lenguaje no es un proceso mecánico, sino un acto creativo en constante improvisación. Cada palabra que decimos es un ensayo en vivo, y a veces la improvisación se sale del guión. Lo invisible frente a los ojos, objetos perdidos a plena vista. ¿Alguna vez has buscado las llaves por toda la casa solo para descubrir que estaban en la mesa justo frente a ti? ¿O tuviste el celular en la mano mientras lo buscabas desesperadamente? Estos episodios, tan comunes como frustrantes, se deben a un fenómeno llamado ceguera por falta de atención. Nuestro cerebro, aunque poderoso, no procesa toda la información disponible, filtra lo que considera relevante y descarta lo que no encaja en sus expectativas. Si, por ejemplo, esperas que tus llaves estén en otro lugar, es posible que literalmente no las veas aunque estén frente a ti. Es como si la mente se negara a reconocer lo que contradice su propio guión. Este glitch mental explica por qué a veces no vemos lo evidente. No es que los objetos desaparezcan, sino que nuestro filtro de atención los invisibiliza. El cerebro prefiere seguir su predicción antes que aceptar la realidad inmediata. Lejos de ser un simple descuido, esta ceguera selectiva revela algo más profundo. Vivimos en una realidad moldeada por nuestras expectativas. Aquello que no encaja en lo que creemos posible puede pasar inadvertido, incluso cuando está brillando delante de nuestros ojos. Y solo cuando alguien más lo señala, o cuando cambiamos de perspectiva, descubrimos que lo imposible siempre estuvo ahí. Palabras que cambian solas, sustituciones en texto. En la era digital, este glitch es más común que nunca. Escribes un mensaje y al revisarlo después, notas que cambiaste una palabra por otra sin darte cuenta. Querías escribir café, pero escribiste galleta. Te proponías poner trabajo, pero apareció trago. Y no siempre es culpa del autocorrector. Muchas veces es el propio cerebro quien hace la sustitución. La explicación está en cómo la mente organiza los conceptos. Nuestro cerebro agrupa palabras por similitud de sonido, de significado o de contexto. Al redactar, las manos se guían por la memoria muscular y el cerebro, en su afán de eficiencia, puede seleccionar la palabra equivocada dentro del mismo grupo semántico. El resultado es un mensaje que creemos correcto hasta que alguien lo lee y nos lo señala. Este fenómeno es tan frecuente porque escribir en realidad es un acto de multitarea. Pensamos, organizamos, elegimos palabras y ejecutamos movimientos casi al mismo tiempo. En ese proceso acelerado, los atajos mentales pueden jugarnos malas pasadas. Este error revela algo fascinante. No somos plenamente conscientes de cada palabra que producimos. La mente rellena, anticipa y decide en segundo plano. Y nosotros confiamos ciegamente en esa automatización. En un mundo digital, donde los mensajes vuelan a la velocidad de la luz, este tipo de fallos se ha convertido en un recordatorio cómico y a veces vergonzoso de que incluso al escribir, nuestra mente sigue improvisando. Cerré la puerta, la trampa de lo automático. Sales de casa,
caminas unos pasos y de pronto una duda incómoda se instala en tu mente. ¿Cerré la puerta con llave? Intentas recordarlo, pero no hay imagen clara, solo un vacío. Entonces regresas, giras la perilla, confirmas que sí lo habías hecho. Esta experiencia tan cotidiana ocurre porque las acciones rutinarias se vuelven automáticas. El cerebro, para ahorrar energía, delega tareas repetitivas al piloto automático. Conducir, cepillarte los dientes, apagar las luces o cerrar la puerta se convierten en actos casi invisibles. No necesitas pensarlos, simplemente suceden. Pero esa misma eficiencia tiene un costo. Al no pasar por la memoria consciente, no siempre queda un registro claro de la acción realizada. Por eso, aunque hayas cerrado la puerta, tu mente puede sembrar la duda. El cerebro es consciente de que actuó en modo automático y entonces desconfía de sí mismo. La paradoja es evidente. Cuanto más habituados estamos a una tarea, menos la recordamos. Este glitch nos recuerda que gran parte de nuestra vida ocurre en la penumbra de la conciencia, gobernada por rutinas invisibles. Y aunque la mayoría de las veces funciona perfectamente, a veces nos obliga a regresar y comprobar lo obvio, enfrentándonos a la inquietante sensación de que nuestra propia mente puede jugarnos una mala pasada. Leer sin comprender, la mente ausente. Estás frente a un libro, tus ojos recorren las líneas, pasas una página tras otra, y de pronto te das cuenta de que no recuerdas absolutamente nada de lo que acabas de leer. La vista siguió las palabras, pero tu mente estaba en otra parte. Este fenómeno es más común de lo que parece y ocurre porque leer no es un acto puramente mecánico. Requiere la colaboración activa de la atención. Cuando estamos distraídos, el cerebro entra en un modo automático en el que reconoce símbolos, decodifica letras y arma palabras, pero no logra integrar el significado. Es como si el cuerpo hiciera el trabajo mientras la mente vagara lejos, pensando en problemas, recuerdos o planes futuros. La desconexión entre visión y comprensión se produce porque la atención es limitada. Basta una preocupación o un pensamiento persistente para que el canal de la conciencia se bloquee. Entonces, aunque los ojos sigan adelante, la mente no procesa nada. Por eso nos vemos obligados a regresar y releer una y otra vez, hasta recuperar el hilo. Lejos de ser un defecto de lectura, es un recordatorio de que la mente no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Y en esa lucha entre el texto y nuestras distracciones, descubrimos que comprender exige presencia, algo cada vez más difícil en un mundo saturado de estímulos. Oír lo que no se dijo, ilusiones auditivas. Seguro alguna vez escuchaste una canción y entendiste una frase completamente distinta a la real. Lo mismo ocurre en conversaciones. Alguien dice una palabra, pero tu cerebro la transforma en otra que encaja con lo que esperabas oír. Estos errores son conocidos como ilusiones auditivas y son mucho más comunes de lo que imaginamos. El cerebro no escucha de manera pasiva. Al contrario, interpreta sonidos incompletos, los corrige y los acomoda según el contexto. Cuando una sílaba se pronuncia con poca claridad o se mezcla con ruido de fondo, la mente rellena el vacío. La mayoría de las veces acierta, pero en ocasiones crea frases hilarantes o desconcertantes. Este fenómeno explica por qué tantas letras de canciones se vuelven virales en versiones malinterpretadas. Nuestro cerebro intenta darle sentido a sonidos ambiguos y termina inventando significados. Lo fascinante es que una vez que escuchamos la versión incorrecta, resulta muy difícil dejar de oírla. La mente queda atrapada en su propia ilusión. Las ilusiones auditivas revelan un principio universal. Nuestro cerebro no busca la verdad literal, sino la coherencia. Prefiere inventar un mensaje antes que aceptar un vacío. Así, cada palabra que creemos escuchar es en realidad una mezcla de lo que el mundo emite y lo que nuestra mente interpreta. ¿Por qué abrí esta aplicación? Distracciones digitales. Sacas el celular del bolsillo, lo desbloqueas, tocas un icono y de repente tu mente queda en blanco. No recuerdas por qué abriste esa aplicación. Este olvido tan común es una versión digital del efecto del umbral, la mente interrumpida por una transición. Cada vez que desbloqueamos el teléfono, entramos en un entorno saturado de estímulos, notificaciones, iconos de colores, mensajes pendientes. Todo compite por nuestra atención. Ese bombardeo funciona como un corte abrupto en la memoria de corto plazo. Lo que ibas a hacer se desintegra frente a la avalancha de nuevas señales. En otras palabras, la acción inicial, revisar un correo, enviar un mensaje, buscar información, se ve desplazada por un flujo de interrupciones. El cerebro, acostumbrado a saltar de tarea en tarea, prioriza lo que aparece de inmediato y descarta lo que estaba en la fila de espera. El resultado es esa sensación de vacío, esa duda frustrante de ¿qué iba a hacer? Lo curioso es que muchas veces, si vuelves al contexto original, por ejemplo, recordando qué estabas pensando antes de sacar el teléfono, la memoria se reactiva. Este fenómeno revela cómo la tecnología no solo amplifica nuestras capacidades, sino también nuestros fallos cognitivos. En un mundo digital hiperconectado, nuestros olvidos se multiplican porque la mente lucha por sobrevivir entre demasiadas puertas abiertas al mismo tiempo.